sé que es difícil transicionar, pero es más difícil vivir la vida en Cristo sin un fundamento bíblico. Más difícil. Porque conozco personas que van de experiencia en experiencia buscando una iglesia o tal vez una conferencia o tal vez que los ministren y los vuelvan a ministrar y los vuelvan a ministrar. Y el problema es que nunca salen de su problema, de su conflicto, de su mundo, de su manera de pensar, o nunca llegan a lo que Dios les ha dicho porque no hay un fundamento en sus vidas. Entonces, el mismo Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, aquí hay una gloria tan grande, hagamos una enramada, hagamos un tabernáculo, quedémonos aquí. El mismo Jesús les dijo, no, vamos a bajar al valle porque tengo una misión y una asignación. Entonces, es poderoso lo que Dios hace en medio del avance, en medio de la adoración. El Espíritu Santo se mueve y usted tiene que correr a esas aguas, tiene que correr a que el Espíritu Santo le ministre, porque tenemos que entregarle a Dios el elemento de la fe. Amén. No podemos estar esperando que alguien nos saque del asiento, nos diga que recibamos, sino que cuando está esta presencia hay que aprovechar. Amén. Pero también usted y yo necesitamos un fundamento de la palabra. Porque ¿de qué le sirve al agricultor echar agua sobre la tierra si no tiene semilla? ¿De qué le sirve al Espíritu Santo derramarse si no hay palabra dentro de nosotros? Para que nosotros seamos árboles fructíferos, la palabra de Dios debe estar plantada en esta tierra que es nuestro corazón, que es nuestra mente, que es nuestro espíritu. Solo la palabra nos lleva a vivir religiosidad, pero solo estar recibiendo ministración sin la palabra nos lleva a vivir una vida de inestabilidad. Y por eso usted necesita las dos cosas. Por eso la palabra de Dios dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. Y aunque ese versículo se refiere al bautismo en agua, también el agua representa la palabra. Entonces, una y otra vez tenemos que sumergirnos en el espíritu y sumergirnos en la palabra. Sumergirnos en el espíritu y sumergirnos en la palabra. Y así es como el Señor va a producir en ti mucho fruto. Mucho fruto y fruto que permanezca. ¿Cuántos estuvieron aquí el fin de semana pasado en la conferencia? Levante la mano. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Hacía mucho frío. Se lo perdieron, hermanos. Estuvo espectacular. Una gloria, una presencia. Y sabe, algo poderoso que pasó este fin de semana es que Dios dio mucha palabra. Mucha palabra. Dio mucha palabra profética. Tanta que a veces se sentía una presencia tan fuerte, se sentía una gloria tan fuerte que daban la palabra y uno quedaba como, yo no sé ni lo que está pasando. ¿A cuántos les pasó? A mí me pasó. Y hubo un momento, el mismo apóstol Chuck decía, yo no sé lo que está pasando aquí, decía él, pero aquí hay algo poderoso que está pasando. Y muchas veces el Espíritu Santo no permite que nuestro razonamiento funcione para que la recibamos directamente a nuestro ser interior. Entonces, si usted fue de esos como yo le aconsejo que vuelva a ver los videos de la conferencia, que vuelva a verlos. Vamos a compartir medios, por favor vuélvanos a compartir desde el canal de YouTube, porque es más fácil verlos en YouTube que verlos en el Facebook, donde uno tiene que estar buscando y buscando. Pero en el YouTube usted lo deja ahí y usted lo puede escuchar. Escriba esa palabra profética, porque de eso se trata esta prédica hoy, que nosotros nos han dado una palabra y tenemos que sernos responsables. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esta y cualquier otra palabra profética, cuando nosotros la recibimos, a veces tenemos una mala costumbre. Nos están profetizando y antes de escuchar lo que nos han dicho, caemos al piso. Pues claro, a veces es la gloria, ¿verdad? Pero nos caemos y se nos olvida a veces la palabra que nos dieron. Y entonces nos acordamos por allá que Dios nos dio una palabra, pero nunca nos pusimos en fe a prepararnos para que esa palabra sucediera. Nunca nos colocamos en un plan de acción donde Dios mismo nos da una estrategia para que podamos caminar en esa palabra. Amados, muchos cristianos se frustran en las cosas proféticas y por eso hay mucha gente que dice, no, la profecía no existe. No, los profetas son profetas falsos. No, no crean en esas cosas porque las cosas no suceden.
Pero muchas veces no tiene nada que ver la persona que te dio la palabra, sino la persona que recibe la palabra y que se le olvida. Entonces no podemos ser oidores olvidadizos, porque esto no es magia. Dios quiere que nosotros tomemos una responsabilidad, como mi esposo decía en el primer servicio, responsabilidad es aprender a responder. Que Dios nos da la habilidad de responder a la palabra que Dios nos ha dado. La necedad, escuche conmigo, la necedad de que habla el libro de Proverbios. ¿Cuántos saben que el libro de Proverbios es para adquirir sabiduría? Si usted no tiene sabiduría, vaya a leer el libro de Proverbios, ¿verdad? La necedad, que es lo opuesto a la sabiduría, ¿verdad? La necedad es no poner atención a la palabra que Dios nos está dando. La necedad es pensar que con solo que me soplen ya la palabra se va a cumplir. No, Dios no diseñó nuestras vidas de esa manera. Dios diseñó nuestras vidas de la manera en que nosotros tenemos que aprender a ir obedeciendo, a ir tomando decisiones, a ir haciendo lo que Dios nos dice. Y no podemos quejarnos si Dios nos ha pedido que hagamos algo, que si yo le voy a pedir a Dios algo, pero yo no he hecho lo último que Él me pidió, yo no puedo esperar que Él me resuelva, porque Dios no opera de esa manera. Él es un Dios fiel, pero también Él espera que tú respondas de una manera fiel. ¿Cuántos dicen amén? Si no, entonces no tiene ningún sentido que caminemos en esta vida. Para ese chiste nos salvamos y nos vamos de un solo para el cielo. Pero Él quiere que desarrolles carácter. Amén. Él quiere que desarrolles fe. Amén. Él quiere que desarrolles fidelidad. Entonces muchas personas que se sienten estancadas en su vida, que se sienten estancadas en su ministerio, en lo que Dios lo ha llamado a hacer, que se sienten estancados en general, es porque no se han responsabilizado de su parte. Me está dando feedback. No se han responsabilizado de su parte. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacernos responsables. Y cuando yo recibí este tema para darlo esta semana, yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo podemos hacer para dar una ilustración que venga del corazón de Dios y que no pensemos que están hablando de nosotros? Pero que sí lo recibamos para nuestra vida. Entonces el Señor me dio el libro de Nehemías, y en el libro de Nehemías no sé si usted trajo su Biblia, pero yo voy a leer bastante hoy. ¿Por qué? Porque quiero dejarle este fundamento de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar con el libro de Nehemías, el capítulo 1, y yo voy a leer el capítulo 1 y el 2. Ahorita voy a leer el 1, pero quiero que usted ponga atención. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque simplemente es más sencilla de entender. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías 1. Preocupación de Nehemías por Jerusalén. A fines de otoño, en el mes de Kislev, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio sobre la situación en Jerusalén. Ahora, vamos a detenernos aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que Israel se levantó como una potencia, pero después se dividió en dos. Y después de eso comenzaron a buscar otros ídolos y dejaron al Señor. Entonces el Señor envió juicio. Y envió juicio. Y a través de los profetas se profetizó en Jeremías, se profetizó en Isaías, se profetizó en Ezequiel, se profetizaron en los profetas menores que Israel iba a ser llevado en cautiverio. En otras palabras, que la gente de Israel iba a ser llevada para otras naciones. Y esto fue lo que sucedió. Los babilonios agarraron a Israel y se lo llevaron a la gente de Israel. Y por eso vemos ahí que en el libro de Daniel y vemos el libro de Ruth, ¿verdad? Vemos esos libros, el libro de Esther, vemos esos libros donde la gente está en otro lugar que no es Israel. Y es porque había juicio sobre Israel. Porque Dios les dijo, si ustedes no me obedecen, yo voy a sacarlos de la tierra que les prometí por desobedientes. Entonces ellos estaban experimentando ese juicio. Pero después vino el rey Ciro, como lo dice el libro de Isaías, y el rey Ciro decretó que los judíos regresaran a Jerusalén. Dios colocó en el corazón de un hombre que no conocía de Dios para que dijera un decreto y les dijera pueden regresar. Claro, regresaron, pero Jerusalén, usted sabe que cuando usted deja la casa desatendida, se encuentra desolada.
Entonces ellos encontraron Jerusalén hecho un caos. Vamos a ver el versículo 3. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y mire lo que hizo Nehemías. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor, inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas el éxito hasta que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en ese tiempo yo era el copero del rey. Mire qué interesante que Nehemías tenía un buen trabajo. Amén. Nehemías estaba súper bien. A él estaba yendo bien. Aunque estaba en un lugar que no era Jerusalén, él tenía un buen puesto y le estaban pagando bien. Tenía el lugar de copero, aunque ser copero es como peligroso porque te puedes tomar un veneno que le quieren dar al rey y hasta ahí nomás llegaste, ¿verdad? Pero dice que el que nada arriesga, nada gana, ¿verdad? Entonces, él estaba muy bien, pero él escuchó unas noticias. Él escuchó unas noticias desde Jerusalén, que alguien le trajo noticias, ¿verdad? Y cuando él escucha esas noticias, él tiene una respuesta. Vamos al slide número 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos escuchado? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta puede ser que yo respondo con compromiso hacia Dios, o puede ser que mi respuesta yo respondo con indiferencia, o puede ser que mi respuesta yo respondo que estoy confundida. Puede haber diferentes respuestas, pero Nehemías tenía sus oídos atentos a lo que Dios había dicho. Él se acordaba de lo que Dios había dicho. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la palabra profética que nos han dado? ¿Cuál es la última palabra profética que nos dieron? Nos la dieron, ahorita nos acaban de dar palabra profética durante el servicio. Usted dice, no, pero es que a mí no me han dicho nada. Claro, te dijeron, pero se lo dijeron a todos los demás también. Entonces, cuando se desata una palabra profética para la nación, para el Estado, para el territorio, para la iglesia, es para ti. Porque tú estás ahí adentro. Póngale el dedito al lado y dice, es para ti la palabra. Sí, es para ti porque tú eres. Porque uno no le profetiza al poco de tierra, uno le profetiza a la gente que vive dentro del territorio, ¿verdad? Entonces, no, cuando uno dice de la tierra, el territorio, es la gente que está dentro. Es la gente que está dentro. Y todos los hechos y los actos de maldad o de bendición que han hecho la gente que está dentro de la tierra. Entonces Dios te dio una palabra profética el fin de semana pasado y necesitamos de estar escuchando el corazón de Dios. Tú no puedes decir que jamás has recibido una palabra profética, porque no solo el fin de semana pasado, aquí se profetiza todos los domingos. Y eso ya depende de tu fe, si tú recibes la palabra o no. Pero Nehemías escuchó unas noticias y escuchó el corazón de Dios en esas noticias. Tenemos que aprender a escuchar dónde está el corazón de Dios. Nosotros movernos por nuestros sentimientos. Si nosotros nos moviéramos por nuestros sentimientos, aquí el apóstol no estaría en la casa. Porque él perdió a su padre,
Murió su padre este miércoles que pasó y él podría estar en la casa. Pero nosotros no nos movemos por sentimientos, Él está aquí. Entonces, ¿por qué? Porque es que somos cartas leídas, somos un testimonio viviente del Dios vivo. Vivimos para Él. No quiere decir que no nos equivoquemos, como ahorita al final del otro servicio, que yo me equivoqué en algo, pero no quiere decir que no nos equivoquemos, pero quiere decir que nosotros no podemos movernos solo por el sentimiento que tenemos, sino que tenemos que aprender a escuchar el corazón de Dios en cada situación. Entonces muchas veces lo que estamos escuchando es nuestro deseo, muchas veces lo que estás escuchando es tu corazón, que quiere esto, quiere lo otro, quiere lo otro, quiere lo otro. Pero yo quiero que tú le preguntes al Señor, que le pidas al Señor, Señor, dame la habilidad de escuchar el latido de tu corazón en cada situación. Porque como somos egoístas por naturaleza, solo escuchamos lo que queremos. Pero si nosotros aprendemos a tener una vida rendida delante de Dios, entonces vamos a poder escuchar el corazón de Dios en cada situación. Nehemías viene y escucha una conversación y no dice, ay, pobrecito, ni modo. Sino que él dice, yo estoy discerniendo que Dios quiere que yo me involucre en esta situación. No es una situación fácil. Es una situación difícil, complicada y complicada para él. Pero yo quiero decirte que Dios no vino a hacerte las cosas más fáciles, pero sí vino a darte su espíritu para que en él hagas proezas y en él las cosas que son difíciles sean fáciles por medio de su Espíritu Santo. Porque no es con fuerza, sino con su poder, con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que usted diga, Dios me llamó a hacer cosas difíciles, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo dicen amén? Entonces andamos buscando siempre lo más fácil, pero Dios no te va a mandar a los lugares fáciles ni a las circunstancias fáciles. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, ay, yo no quiero ir, pero yo sé que Dios me va a estar mandando? Entonces ese fue Dios. Ese fue Dios. Ay, me siento incómoda, como que me va a tocar hacer cosas que no quiero, como que me va a tocar renunciar a cosas que yo quiero hacer, pero es lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Porque eso es lo que te va a posibilitar que aprendas a discernir el corazón de Dios en cada situación. Ahora, tenemos que buscar su rostro, como Nehemías buscó el rostro de Dios. Él comenzó, ¿qué decía ahí? Se puso de luto, ¿verdad? Porque se puso de luto, estaba súper triste, estaba en una forma fuerte de tristeza, pero también se puso a orar y también se puso a ayunar. Esto quiere decir que Dios muchas veces va a permitir que tú seas quebrantado, que tú pases por sufrimiento. Dios va a permitir que haya sufrimiento en tu vida, porque muchas veces si solo vives de felicidad en felicidad, entonces nunca vas a tener carga por nada. Nunca. ¿Por qué? Porque no vas a conocer el dolor, y muchas veces hasta que no conocemos el dolor de otra manera no tendríamos carga por el dolor de otras personas. No puedes. Por eso es que tú has sufrido, por eso es que yo he sufrido. No todos los sufrimientos son iguales, pero Dios permite ese sufrimiento para que de ese sufrimiento tú aprendas algo bueno. Para que tú aprendas una lección, y que de ese lugar de quebrantamiento, de ese lugar de destrucción, pueda salir un testimonio para la gloria de Dios. Entiende que eso Dios quiere levantarte. Tú tienes un testimonio donde vistes que comiste el polvo, pero de ahí Dios te ha levantado. Tal vez dices, bueno, pero es que todavía falta, pero lo que tú ya has experimentado puede ser de bendición para alguien. Puede ser de bendición para alguien. Por eso Dios permitía que Nehemías tuviera ese luto. Muchas personas huyen del sufrimiento. Yo no te digo que te hagas masoquista. Masoquista significa que anda buscando dónde sufrir. No, pero muchas personas no quieren lidiar con su pasado. Dicen, no, eso ya quedó en el pasado. Pero todavía tienes actitudes, todavía tienes reacciones, todavía tienes malos hábitos de tu pasado. Y entonces eso quiere decir que tu pasado te domina.
Pero si fuiste quebrantado y si permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida de adentro hacia afuera, si permites que Él te sane, entonces no importa qué tan terrible haya sido tu pasado, vas a tener una historia que contar y muchos dirán, wow, solo Dios la sacó de ahí. Wow, solo Dios lo pudo sacar ahí, porque ese hombre iba para el mismo infierno. Y muchas veces escondemos ese pasado porque pensamos que la gente nos va a juzgar. Y te tengo noticias, sí nos van a juzgar. Pero es problema de ellos, no tuyo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para liberarte, para sanarte, para darte una vida nueva y para que seas una nueva criatura. Así que yo quiero que tú te determines a decir: mi pasado no me va a controlar, mi pasado no me va a definir, pero ahí en mi pasado hay un testimonio que Dios me sacó de ahí, hay un testimonio que Dios tiene cosas grandes, hay un testimonio que Dios es un Dios de imposible, y por su gracia y su favor estoy yo aquí hoy. Entonces cuando entres en esos tiempos de tristeza, en esos tiempos de desolación, en esos tiempos de sufrimiento, no le tengas miedo. Éntrale. Por eso es que mucha gente se termina rebelando, porque están sufriendo, no le dicen a nadie y después explotan. ¿Conoce a alguien así usted? No le dicen a nadie porque soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Porque piensan que ser cristiano es no sufrir. Piensan que ser cristiano, uno tiene que entender, que decir todo el tiempo: ay, yo estoy en victoria, en victoria, en victoria. Miren, no se deje meter en ese rollo. A veces usted está en fracaso, pero eso no quiere decir que Dios no va a usar ese fracaso para su gloria. No quiere decir que usted no es más que vencedor. En medio del fracaso usted también es más que vencedor en el nombre de Jesús. Sí, amén. Entonces, una cosa que es tan importante es que usted tiene que buscar el rostro de Dios. Dios no se puede manifestar a tu vida si tú no buscas de Dios. Y eso es lo que más nos hace falta, buscar de Dios. Y cuando buscas de Dios, te pasa lo que le pasó a Nehemías, que Nehemías estaba orando, Nehemías se responsabilizó, Nehemías dijo: nosotros pecamos contra ti, Señor. O sea, porque no dice: reprende a los impíos, Señor. No, pero nosotros también hemos fallado. Ahí el Señor te muestra, ahí el Señor te revela, ahí el Señor te va tocando ahí la llaga, está metiendo el dedo ahí en la herida para sanarte, aunque te duela, en esa intimidad, buscando el rostro de Dios, que fue lo que primerito Nehemías hizo. Nehemías primerito fue a buscar el rostro de Dios y después fue donde el rey. Nosotros vamos donde el rey y después decimos: Señor, bendice lo que hice con el rey. Porque él tenía un jefe y fue donde el jefe para que le ayudara. Pero primero se metió con Dios. Primero se metió con Dios y primero dijo: Señor, de ti va a venir la ayuda y vas a usar ese hombre, pero de ti viene mi socorro. Así es como nosotros no idolatramos a la gente, porque sabemos de dónde viene nuestro socorro. Ahora, Dios te manda el socorro y lo rechazas, ahí ya no podemos hacer nada. Pero mire lo que recibe, busca su rostro y recibe revelación. Entonces mira, escucha dónde late el corazón de Dios, busca su rostro y recibe revelación. Pero no nos podemos saltar el paso que es someternos a Dios. Usted no puede saltarse el paso de someterse a Dios, porque la Biblia dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7. Romanos 13 dice que tenemos que someternos a todas las autoridades que Él colocó, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y Efesios 5 dice que nos sometamos los unos a los otros. ¿Cuántas veces tenemos problemas con someternos? Donde aún se nos delega una cosa, se nos dice cómo hacerla y hacemos lo que nos da la gana. Ahora, eso no pasó este fin de semana que pasó. Este fin de semana que pasó fue espectacular, porque todo el mundo tomó su lugar. Todo el mundo se sometió. Usted sabe qué es someterse. Someterse es tomar el rol que le corresponde y hacerlo con excelencia. Y eso fue lo que hizo este equipo poderoso de Linaje Real. Amén. Pero cuando hacemos las cosas de manera mediocre, no nos estamos sometiendo. Cuando hacemos las cosas a media, no nos estamos sometiendo. Cuando hacemos las cosas como queremos, no nos estamos sometiendo. Pero Dios te ha dado la autoridad para someterte. Someterte a alguien o a Dios no es que Dios te controla, te oprime, te obliga. No, someternos es decir: yo confío.
y porque yo confío, obedezco. De aquí que el que no obedece es porque no confía. Si el que no obedece a la gente, a los hombres o a su pastor, menos para que obedezca a Dios. No me venga usted a decir a mí que usted es desobediente conmigo y obediente a Dios. O sea, difícil, porque si usted está aquí, usted cree que nosotros somos hombre y mujer de Dios. Si no, estaría en otro lado. Entonces, no diga que usted es obediente con Dios y desobediente con nosotros, porque Dios le dice otra cosa. Porque eso no funciona así, sino entonces, ¿por qué el apóstol Chuck nos enseñó un slide que hablaba de la iglesia? Tenemos que trabajar juntos, pero también hay orden y hay instrucción. Ya se quedaron calladitos, fíjense, ya no les gustó. Ya no les gustó. Pero ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque hay personas que nunca aprenden a obedecer. Jóvenes, aprendan a obedecer. Aprendan, no, pero es que usted no tiene la razón. Usted no sabe. Puede ser que no, pero puede ser que Dios le esté probando su obediencia. ¿Sí o no? Mientras yo no le diga que peque, yo puedo estar equivocada. Puede ser que yo le diga, no, eso no está muy feo, póngame un rosado ahí. No, es que rosado se ve muy feo. ¿Usted acaso? Que Dios le está probando su obediencia. Pero mire, muchas personas se saltan la parte de la obediencia. Pónganme ahí otra vez el chart ese donde dice someteos a Dios. Se saltan, miren. Viene Dios y les da una palabra profética, pero no les gusta obedecer. Pero oran y oran y oran y oran y oran y tienen sueños y tienen revelaciones, pero no obedecen. Y esa es la manera más segura para estar estancado en la vida. Porque Dios no se va a saltar el paso donde te está pidiendo que obedezcas. Entonces no importa qué tan profético tú seas, cuántos sueños recibas, porque eso es un don. Y Dios quiere fruto. Diga conmigo, don, no tengo que trabajar por él. Fruto, tengo que obedecer. Entonces gente súper ungida, llena de dones, llena de talentos. Wow, dice la gente, qué profético, cómo tiene sueños, cómo ora, cómo predica, cómo danza, cómo canta, cómo toca, pero no obedecen. Qué linda persona, pero no obedecen. Entonces, cuando venimos al momento de ver si estamos dando fruto en el Espíritu, no estamos dando fruto porque nunca aprendimos a obedecer. Entonces, ese asunto de la obediencia es un asunto bien fuerte, mis hermanos, porque a veces nos excusamos diciendo, no, pero es que yo oro 3 horas al día. Pero ¿de qué te sirve orar si no obedeces? Eso no va a dar fruto. No va a dar fruto. Dios está esperando. La gente obediente tiene una autoridad tan impresionante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces algunos hermanos se le paran aquí, son gente obediente y no han hablado en todo el año. Agarran el micrófono y ¡bum! Usted siente una presencia. ¿Porque son perfectos? No. ¿Porque son súper talentosos? No. ¿Porque oran 3 horas al día? No. Porque son obedientes. Y la gente obediente tiene autoridad. Mientras que se para alguien aquí que empieza a profetizar y a ver cosas y ver sueños y visiones y cosas, y es una persona desobediente, nadie ni siquiera se acuerda de lo que dijo, porque no hay autoridad. Entonces, para poder hacernos responsables, Dios nos enseña y nos pone en un camino con personas, nos pone en un camino con nuestra iglesia, nos pone en un camino igual con nuestros padres si somos jóvenes, nos pone en un camino con nuestros jefes para aprender a ser obedientes y a ser gente de honra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a aprender a ser obediente, diga. Aunque me duela. Siento la unción. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué? Sí, Jesucristo aprendió obediencia. ¿Sabe cómo aprendió obediencia? Yendo a la cruz. En otras palabras, la obediencia se aprende y duele. Usted le va a doler obedecer. Yo he tenido personas aquí que le digo, mire, si no va a seguir mis instrucciones, avíseme para buscar a alguien que me va a hacer caso. Porque llega un momento, mis hermanos, donde las cosas de Dios se hacen tan santas que yo no le puedo estar explicando todo a usted.
Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Hay momentos que de la gloria de que mi esposo dice, vamos a hacer tal cosa. Yo no dice, no, explíqueme por qué. Yo tengo que obedecer si él me lo dice. Y usted dice, bueno, pues entonces yo me voy a entender con el apóstol. No puede, tiene que entenderse conmigo. Lo siento, aun si es hombre, ¿verdad? Porque hay una orden en esta casa. Y entonces eso está hecho para que el hierro le aguce el hierro suyo. Dios lo diseñó así. Dios me mandó a su vida para que usted me duele y que adquiera una mayor autoridad en su vida. ¿Usted entiende? Va a adquirir una mayor autoridad si usted aprende a someterse, porque se somete voluntariamente, se somete porque confía que Dios ha colocado a cada persona en su vida que le va a dar una instrucción. Usted confía porque sabe que la palabra que Dios le dio, Él la va a cumplir, y la obra que Dios comenzó en su vida la va a completar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos al siguiente, vamos rapidito porque no me quiero tardar tanto. Que conste que la alabanza se tarda mucho. Asombramos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos retener al Espíritu. Bueno, vamos a leer Nehemías 2. Vamos a ver qué fue lo que hizo Nehemías. Nehemías 2, hijo. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, o sea, que él tuvo que orar por meses. Dice, durante el año 20 del reinado de Artajerjes le serví el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, pero debes estar profundamente angustiado. O sea, el jefe lo conocía porque sabía que era un buen empleado. Era un hombre excelente. Entonces me quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, para que Dios te abra una puerta, tienes que haber los 4 pasos anteriores: escuchado, recibido una carga, orado, ayunado, estar despierto en el espíritu, ser un hombre, una mujer que se somete, y tarde o temprano, diga conmigo, tarde o temprano, diga conmigo, es cuestión de tiempo, es cuestión del momento de Dios, y yo voy a estar despierto para el momento de Dios. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? El rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Se le abrió una puerta de oportunidad. ¿Sabe lo que más me duele a mí en la vida a veces? Ver a algunas personas que se les abre la puerta de oportunidad y le hacen así. No, es que no estoy listo, es que no siento de parte de Dios. No, es que no, mejor la próxima. Porque no tienen su discernimiento activado y se pierden las oportunidades y pasa la vida. Y pasan las oportunidades, y pasan las oportunidades. Y tú dices, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es como aquel que se está ahogando en el medio del mar y le mandaban una cosa y le mandaban otra. Y él decía, no, yo quiero que tú me vengas a ayudar, Señor. Porque no tenía discernimiento. Le pasó un barco, le dijo, véngase. No, estoy esperando que Dios me rescate. Y le tiraron un salvavidas. Y no, estoy esperando que Dios me rescate. Dios, ¿por qué no me rescatas? ¿Por qué no me rescatas? Dios le mandó toda la ayuda, pero se hundió. Pero Nehemías no se hundió. Nehemías estaba despierto. Entonces él discernió que la puerta del favor se abrió. Yo declaro que en este tiempo tu discernimiento va a estar activado, porque Él ha prometido que hay puertas para esta iglesia, que hay puertas para este pueblo, que hay puertas para esta familia, y que no más el temor, que no más el trauma, que no más el doble ánimo, que no más la depresión ni la tristeza, que no más la inseguridad va a detenerte, que atravieses la puerta del favor de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Se van a abrir puertas. No es que sí, tal vez, no, es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Entonces no podemos decir, ay, es que estoy muy cansado. Ahorita no, Señor, después. Es que hoy estoy depre. Con depre y todo, Dios le abrió la puerta a Nehemías.
Dice, estaba triste Nehemías. Pero eso, las emociones, no detuvieron que Nehemías dijera, este es el momento de Dios, le voy a entrar. Mire lo que le dijo. Nehemías no le dijo, bueno, si usted quiere ayudarme. El rey le dijo, ¿qué querés? Nehemías le sacó la lista. Quiero no voy a seguir leyendo, pero usted puede leer en su casa. Quiero cartas y más cartas, y necesito madera, y necesito también unos escuderos, y necesito una protección, porque yo voy para allá a construir la muralla. Y el rey se quedó. ¿Por qué? Vamos a los slides. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tú estás en lo secreto de Dios, cuando Dios te da una revelación, también te dio una visión. Te dio una visión. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado para este tiempo? Acabamos de recibir un montón de palabras proféticas. Siéntate y escribe tu visión. No, solo tengo 12 años. Escribe tu visión, sé listo, avanza más que los que estamos más adelante. ¿Por qué? Porque si tú tienes visión desde que estás pequeño, vas a llegar mucho más lejos. ¿Y qué tal si me equivoco de visión? El Señor te la va a ir moldeando. La visión no es una cosa misteriosa en una nube que nadie puede alcanzar. La visión tiene que ver con lo que Dios ha puesto en tu corazón. La visión tiene que ver con los talentos que Dios te ha dado. La visión tiene que ver con el lugar donde Dios te ha puesto. La visión tiene que ver con las puertas que Dios te ha abierto. Esa es tu visión. No es un misterio. No es un misterio. Tienes mentores que te pueden ayudar a definir tu visión. Dice, pero es que eso no me gusta. Pero usted no puede ser un patinador sobre hielo si su talento es el fútbol. Entonces la visión tiene que ver con lo que Dios ya te dio. Mira, sin visión el pueblo perece. Cuando tú pierdes la visión, te desanimas. Cuando tú pierdes la visión, te pones a hacer locuras, te pones a hacer necedades, pierdes tu tiempo en cosas que no edifican. Cuando tú no tienes visión, pierdes tus fuerzas. Pero cuando tienes visión, tienes fuerzas para avanzar. Estamos diseñados para siempre estar tratando de alcanzar algo. A mí me pasó que una vez dije, no, esto de estar tratando, no, y mejor, y perdí mi visión. Y cuando tú pierdes tu visión, hasta puedes caer en pecado. Cuando pierdes tu visión, te desanimas y ya no ves las puertas cuando se abren. Pero Nehemías tenía visión. Nehemías dijo, un momentito, sí, rey, estoy un poco depre. No me siento muy bien, pero aquí está lo que Dios me dijo. Tengo una estrategia, tengo un plan. Es como al apóstol, usted no le puede abrir la puerta medio así de algo al apóstol porque él ya tiene un plan y 45 cosas que hay que hacer. Usted que no sé si a usted le ha tocado hablar con él, pero y si usted no tiene cuidado, también le va a decir lo que a usted le toca hacer. Y usted le dice, es que no sé qué hacer con mi vida. Inmediatamente le dice, mire, usted tiene talento para esto, para esto, para esto, para esto. Usted puede hacer esto, y ese negocio, así, pam, param, pam. Yo que usted escriba. Si está perdido, no sabe qué hacer, hable con este hombre. Pero la visión no es difícil. Lo que pasa es que tenemos miedo de soñar porque no queremos fracasar. Pero yo declaro que en el nombre de Jesús se va ese temor al fracaso en tu vida y que aprendes a tener los sueños de Dios. Tienes que tener los sueños de Dios. Ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? Tus hijos van a ver que eres un hombre y una mujer valiente. ¿Usted cree que mis hijos piensan que mi esposo es un perdedor porque no ganó las elecciones? No. Ellos lo admiran más, incluyéndome a mí, yo lo admiro más. Creo más en su potencial. Mis hijos quieren ser más como él porque se lanzó. Entonces, si tú tienes miedo de lanzarte, piensa en este ejemplo, que es más lo que se consigue por fe, aunque a veces no alcances todo lo que quieres, que por miedo. Y no solamente eso, estás impartiendo a tus hijos fe, valentía, ganas de trabajar, ganas de ganar en la vida, ganas de tener éxito, poder perseguir las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Queremos una generación valiente, no queremos una generación que le tiene miedo a cualquier cosa. Hoy en día dicen que la generación Z no quiere trabajar más de 4 horas al día, que se cansan, dice. Se cansa. ¿Usted sabe cuál es la generación Z? Alguien hágale Google ahí porque es que no me acuerdo. Pero yo sé que están como desde los 12 años hasta los 25, por ahí andan.
No quieren trabajar, dice. Está muy difícil la cosa. Muy difícil. Un horario de 8 horas no lo aguantan, dice. ¿Ah? En Estados Unidos, porque yo sé que en nuestro país eso es otro mundo, pero no, que está muy difícil, que le dieron muchas instrucciones a la vez y que no, mejor renuncia. Claro, como la mamá lo mantiene. Están confundidos, no saben qué hacer con su vida. Mientras que si usted y yo nos tocaba, teníamos que mantener ya niños cuando teníamos 20 años, teníamos que pagar una casa, teníamos que comer, había que buscar qué hacer. No podíamos cansarnos a las 8 horas, había que seguir trabajando 4 horas más. Pero esta generación hay tanta felicidad y comodidad que están confundidos. No le dé a sus hijos todo, déjelos que trabajen, que se esfuercen. No quiere decir que no los vamos a bendecir. Claro, yo voy a bendecir a mis hijos lo más que pueda, pero van a tener que trabajar. Por lo menos los platos tienen que lavar, doblar su ropa y lavarla. O sea, algo tienen que hacer. El mejor punto de toda la tarde. ¿Por qué? Porque algo tiene que costarles en la vida. Algo te tiene que costar en la vida. ¿Por qué? Porque así agarras visión. Así Dios te da una estrategia. Así aprendes a ser un guerrero. Así aprendes a resistir al diablo. Pero el guerrero que no puede lavar ni el último plato que está ahí en el lavaplatos, me dijo, ¿cómo tú vas a cortarle la cabeza a un gigante? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas? Es mucho. Y usted sí, no se preocupe, duerma. Porque yo tuve que sufrir mucho y usted no va a sufrir. No, si no sufren, no desarrollan carácter. Por eso, las que quieren cuitearse del curso de danza no se van a cuitear. Porque tienen que aprender a terminar lo que comienzan. Sí, aunque digan, no, ya no voy a danzar, van a terminar lo que comienzan. Y que quiero contarles, ¿verdad? Que yo sé que son muchachas y jóvenes muy comprometidos con Dios, pero estamos haciendo un curso que está bien duro. Difícil porque hay muchas tareas, hay que leer, hay que ver, hay que hacer coreografías y para mí es difícil. Para ellos también, porque ellos están en la escuela, hacen sus cosas, sirven a Dios. Pero algunos dicen que es que mucho. Bueno, pues esto te está entrenando, te está sacando carácter para que en la vida te conviertas en un guerrero. Y tú dices, no, pero es que mejor ya no voy a estar en la danza. Pero termina lo que comienzas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar carácter de guerrero. Aunque tú digas, voy a terminar esto y después voy a estar allá en el ministerio de Ujieres o lo que Dios te mande a hacer. Pero termina lo que comienzas. Porque eso es un asunto de carácter. Bueno, yo no sé a quién llaman ahí, pero contesten o hagan algo. Y entonces vino Nehemías y le dijo al rey, esto es lo que yo necesito. ¿Cuántos de ustedes saben qué hacer con $1 millón? Si yo le doy $1 millón hoy y le digo, Espíritu Santo, me bendice, ¿verdad? Y me dice, dale $1 millón a fulanita. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Ni saben porque ni han pensado, porque ni se han visto ahí, ¿verdad? Ni se han visto ahí. No sabrían qué hacer. Me voy a ir para el mall. Y cuando menos acuerda ya no tiene nada. Se asustó. Vayan pensando en grande, yo declaro que usted está recibiendo los sueños de Dios y cuando ese $1 millón le llegue, usted va a saber lo que hacer, va a tener una lista de 20 cosas que va a hacer con eso en el nombre de Jesús. Porque Dios no le da carne al que no tiene dientes. Te tiene que tener los dientes para comerse esa carne. Entonces, cuando Dios te hace responsable, tienes que aprender a terminar lo que comienzas. Sigue el siguiente. Aprender a ser una persona de excelencia. Yo se los he dicho muchas veces. La gente piensa que yo estoy loca y que yo quiero todo perfecto. No, yo no quiero todo perfecto. Pero quiero que usted aprenda a terminar lo que comienza. Quiero que usted aprenda a hacerlo de la mejor manera, porque la Biblia dice que todo debemos hacerlo como para el Señor. Entonces usted hacer una cosa de una manera mediocre porque a usted no le interesa, eso es ofender a Dios. Y todos tenemos que aprender a hacerlo de la mejor manera.
Y entonces Nehemías, dice la palabra de Dios, ya no voy a seguir leyendo, pero dice la palabra de Dios que en Nehemías 6:15, que él en 52, 50 días, ya no me acuerdo, tengo una nube, 52 días terminó la muralla. ¿Será que Nehemías terminó de reconstruir toda Jerusalén? No. Que Nehemías recibió una instrucción de parte de Dios y determinó construir el muro y colocar las puertas. Eso es lo que Dios le dijo que tenía que hacer y eso es lo que él hizo. Lo terminó, pero no lo terminó sin guerra. Tuvo que aprender a hacer guerra espiritual porque venían Tobías, Sanbalat y el árabe, y venían y le decían: no sabes, no podés, sos un inútil, venís a hacer un desastre, no vas a poder, nosotros te vamos a destruir. Y Nehemías tuvo que aprender a ser un guerrero, tuvo que aprender a enfocarse en Dios. Tú no puedes hacerte responsable si todo el tiempo estás distraído. Si tú todo el tiempo estás distraído de lo que está pasando aquí, si tú nunca sabes lo que está pasando, ¿cómo tú me vas a hacer responsable a mí de tu vida? No, que el apóstol no me atiende. Pero si ya tienes la palabra que te estamos predicando, ¿por qué no la pones por obra? Entonces ahora yo soy responsable porque no te dije lo que tenías que hacer, pero Dios te ha estado diciendo lo que debes hacer en las prédicas de los domingos. Entonces tenemos que entender que hay una guerra espiritual y si nosotros no recibimos lo que Dios nos está diciendo a la hora que venga el enemigo, porque el enemigo viene como una inundación, él viene con mentiras, él viene con acusaciones, él viene recordándote tu pasado, él viene queriendo traer división, él quiere arrancarte de la iglesia, arrancarte del servicio, traerte desánimo, te manda ataques a tu vida, ataques a tu salud, ataques a tu mente, ataques en tu trabajo, ataques a tus clientes. Él va a atacar todo lo que pueda atacar. Tú tienes que convertirte en un guerrero. Por eso nuestro grupo de WhatsApp se llama Guerreros, no hermanitos. O sea, hay una razón por qué nos llamamos guerreros, porque Dios quiere que tú te conviertas en un guerrero. En un guerrero que no le tiene miedo al diablo, en un guerrero que es sabio, que sabe hacer la guerra con sabiduría, en un guerrero que persevera hasta terminar lo que comienza. No dejes las cosas a medias, ni siquiera cuando estés limpiando aquí adentro de la casa, ni siquiera cuando estés haciendo un arreglo aquí de construcción. No dejes nada a medias. Termina lo que comienzas. El apóstol Chuck decía la semana pasada, yo no sé si usted se acuerda, pero él decía: yo tengo que poner mi rostro como pedernal, porque una vez que Dios me dice algo, nada me va a detener. Nada me va a detener. Una vez que Dios te dice algo, tú no puedes estar escuchando opiniones, tú no puedes estar escuchando gente que te va a desanimar. Tú no tienes tiempo para eso. Tienes que afirmarte y terminar el proyecto, y a veces el proyecto completo de tu vida, terminar la carrera bien. Ya voy terminando. Respire profundo, que lo libere el Señor. Hay cosas, mis amados, que si no aprendemos a responsabilizarnos, siempre vamos a estar sufriendo. Usted es responsable, por ejemplo, usted es responsable de meditar en la palabra. Usted es responsable de abrir su Biblia. Usted es responsable de orar. Usted es responsable de ayunar. Hay algunos que no ayunan nunca, ni cuando decimos la iglesia entera va a ayunar. Y usted dice: no, yo no puedo ayunar, porque si yo ayuno, yo trabajo en la calle y me desmayo. Hay maneras de ayunar que le agradan a Dios, que usted no tiene que dejar de comerse el pollo que se come. Yo sé que algunos religiosos dicen: no, si no deja de comer todo, pues no es ayuno. Yo pienso que vivimos en el tiempo de la gracia, pero usted es responsable de ayunar, porque el ayuno alinea la carne al espíritu, o mejor dicho, somete la carne al espíritu. Usted es responsable de aprender a dar, responsable de enseñarle a sus hijos a aprender a dar, a aprender a diezmar. Esas son disciplinas espirituales que, mire, hay unas personas que nunca las alcanzan, pero somos responsables de desarrollarlas. Somos responsables de desarrollarlas. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, yo no entendía eso de estar dando el diezmo. Yo me fui a buscarlo a la Biblia, para que nunca nadie me tenga que decir a mí: vaya, del diezmo, sino que yo lo hago por convicción de parte de Dios a través de su palabra.
Entonces hay que desarrollar cosas que nosotros somos responsables. Usted es responsable de establecer un altar de adoración. Usted es responsable de ir a la guerra cuando Dios le manda ir a la guerra. Usted es responsable de trabajar hacia la meta que Dios le ha establecido, pero también es responsable de encontrar el tiempo de reposo de parte de Dios. Esas son las disciplinas que Dios nos ha dado para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros nos hacemos responsables, quiero decirle, como le dije al principio, que nos hacemos responsables de responder a lo que Dios nos ha hecho. Nosotros no tenemos por qué inventarnos el plan. Nosotros no tenemos por qué inventarnos los recursos, porque al nosotros responsabilizarnos a obedecer al Señor, el Señor viene y abre puertas, el Señor viene y provee, el Señor viene y trae gente. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿quién va a liderar tal ministerio? Señor, no hay quien. El Señor me dijo, si no hay, no levantes ese ministerio. Porque el responsable, tú eres responsable, me dijo el Señor, de hacer lo que te mandé a hacer. Y si no hay quien haga ese proyecto, no se hace. Yo te voy a mandar la persona correcta. Al día siguiente apareció la persona. Entonces hay cosas que nosotros no podemos obligar a que sucedan, pero si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos dice, Él se va Él va a tomar la responsabilidad, Él va a encargarse de abrirnos puertas y que vivamos nuestro propósito.